Mire, decía sobre los comentarios que hacen hoy en el periódico El Caribe Jaime Aristi Escudero y Andy Dauer. Andy, bueno, y Jaime Aristi son dos economistas de los buenos y hablan de las reformas en sentido general. Hacen un planteamiento, es el que tiene que ver con discutir y estudiar las propuestas que se están haciendo. Yo digo que hay que cuidar la forma, y decía cuando se materializó lo del envío de la propuesta de modificación a la Constitución de la República, yo decía que vi algunos cambios raros de última hora que me dan la impresión en mucha gente de que no se estudió ponderadamente ese asunto, porque después de promover que era 4 años el tiempo por el que íbamos a escoger al procurador, se habla de 2. Eso no genera una sensación adecuada de que el proyecto se estudió, de que se ponderó, porque se están arreglando cosas, poniéndole pedazos en el camino, y eso no es bueno. A partir de ahí digo, comparto la idea de que eso hay que estudiarlo, si hay que hacer las consultas, que se hagan las consultas con los expertos, si hay que socializarlo con la dirigencia política, que se haga, si no es necesario hacerlo, que no se haga y que se discute en el Congreso, se abre un espacio en el Congreso para que en el Congreso podamos todos opinar sobre esto y fijar el punto de vista de los independientes, de los comprometidos políticamente, de la sociedad civil, de los sindicatos, de los empresarios, de todos. Pero creo que esa observación, me luce que es una observación que aporta mucho a quienes el gobierno le encargue la preparación de un proyecto determinado. Ya sabemos que se fue al Congreso el proyecto de reforma a la Constitución de la República. Habrán de irse otros, según lo que anunció el presidente, son 12 proyectos de reforma. Entonces, que los otros que se vayan sean debidamente estudiados, ponderados, y después de que eso se haga, entonces que se envíe al Congreso para que lo discutamos. Pero la propuesta, por lo menos, debe ir con algún nivel de coordinación, que también lo observan ellos, la parte de la comisión que coordine esos proyectos, que pueda sentarse a trabajarlo tranquilamente y que eso pueda ir de forma organizada al Congreso. Que lo que vaya al Congreso no es una ley, es un proyecto que envía el Poder Ejecutivo, en este caso porque es el Ejecutivo que lo va a mandar, para discusión y aprobación. O sea, ¿para qué discutamos sobre el asunto? Claro que todos sabemos de que el PRM tiene mayoría y de que eso perfectamente puede pasar y eventualmente pasará, pero que haya el espacio para discutirlo, porque eso genera una tranquilidad social que necesita el gobierno, que necesita el país para poder seguir desarrollándose. Bueno, mira, yo creo, coincido plenamente con lo que plantean Andy y Jaime en esta conversación que tuvieron con varios periodistas en los medios del Caribe. Y creo que es válida además, o digamos de forma muy particular, porque si hay algo que creo que ha sido en esta reforma constitucional, si algo le ha faltado, es un estudio que avale cada propuesta. Yo creo que aquí hay mucho de improvisación que se refleja, y más que improvisación, hay unas ideas que tiene el presidente, que tiene, en algunas son su convicción, en otras son, digamos, propuestas que de alguna forma buscan allanar el camino político, ganar capital político, si es lo que él cree, para otros abocarse a otras reformas, y que se plantearon y se colocaron en las manos de gente, y que me disculpe de nuevo el consultor jurídico, de gente que tal vez no es o no tienen las, digamos en sí mismas, las mejores capacidades para hacerlo. Por ejemplo, y reitero, decir que vamos a bajar de 190 a 137 diputados, eso debió hacerse con un estudio mínimo que avale eso, que diga el porqué. Ese número no tiene un porqué y eso hace difícil sostenerlo. Te van de que el Ministerio Público Independiente, algo que Leonel Fernández tiene razón en algo que decía ayer. O sea, fíjense cómo pasamos de un Ministerio Público Independiente a fortalecer la independencia del Ministerio Público, a constitucionalizar el nombramiento de la independencia del procurador. Porque es verdad que desde el principio hay una independencia del Ministerio Público que, muy por el contrario, se pretendió atentar eliminando la composición del Consejo Superior en la Constitución.
Entonces, el tema de la unificación de las elecciones, hay un debate que no se dio espacio, no se pensó, no se generaron una dinámica, hicieron estudios para ver qué hacer, se estableció una decisión. Yo estoy mucho más de acuerdo con el 124 y petrificarlo. Es una forma, y para mí fue inteligente lo que se decidió, porque habían otros caminos que implicaban hacer un referéndum. Entonces se hizo de una forma que no hay que hacerlo. Pero lo demás, a esa reforma le faltan, digamos, papeles para sustentarla, estudios para que la avalen, que le den fortaleza ante la sociedad. Yo he dicho, a mí hay cosas ahí que no me resultan innecesarias, yo creo, pero que tampoco son dañinas. Y por eso yo no tengo una posición no me opongo a esa reforma, porque además yo creo que las constituciones son dinámicas, y eso de que no se pueden reformar, yo no creo en eso. Porque no se toca la Constitución. Usted es guachimán, ¿quién es usted para que no se toque, se toque y ya, hay que tocarla? Hay que mejorarla. Ahí le faltan muchísimas cosas que yo hubiera hecho adicionales para mejorarla. Entre ellas quitar toda esa vaina de procurador, procuradora, diputado, diputada, toda esa pendejada que es un disparate. Pero bien, esos son otros temas. El caso es que esa reforma que se presentó no lleva el soporte suficiente. Las otras sí tienen otros impactos, porque esta reforma, reitero, a mí lo que no es bueno es insípido. Ahí no hay nada malo. Hay un par de cosas buenas y un par de cosas absolutamente insípidas, no sirven para nada, no resuelven nada. Por eso yo cuando he dicho que el procurador de 2 años, 4 años, para mí debe ser de libre nombramiento. Pero 2, 4, ¿qué ves? Eso disparaste. Ahora, esa es una muestra de improvisación también. ¿Entiendes? Una muestra de improvisación, de que faltó exceso en la construcción de ese proyecto. Ahora, reitero, lo que no es bueno es insípido, pero las otras que vienen son diferentes. La fiscal, lo que vamos a hacer en el campo educativo, lo que tenemos que hacer en el sector eléctrico, la laboral, señores, que presenta unos retos tan complejos que son parte del siglo XXI, la realidad laboral de esta época. Con unas situaciones... La seguridad social. La seguridad social también es parte de lo mismo, es un todo. Es un todo. Ya con una sociedad obligada a la formalidad, a empujarse a la formalidad, pero con un mundo que se mueve a la informalidad, con aquello de la economía naranja, la economía cooperativa, ese tipo de cosas, que es lo Uber, lo Airbnb, ese tipo de cosas que te están generando una economía subterránea que tú no tienes, y unos patrones laborales diferentes. Hay un todo para discutir con mucha más profundidad que esta reforma constitucional. Entonces hay cosas que la advertencia de Andy y de Jaime está muy bien direccionada. Señores, vamos a darle y sobre todo por lo que estamos viviendo ahora con la constitucional. Vamos a darle sustento a esto, vamos a estudiar, vamos a profundizar. Ahí hay una reforma fiscal. Óigame, ese documento que rodó, que yo pensaba que era viejo, no es viejo nada. Es la reforma fiscal que tenía el ministro de Hacienda. Y la tiraron como globo. La pusieron a rodar por Europa, la sacaron por un medio de comunicación europeo. Y yo pensé, es un refrito. No, fue diseñado así, para generar la discusión, y la recogieron. Ver la reacción. No, ese no es el camino. El camino, pónmela al frente y vamos a discutirla. Se llama globo de ensayo. Pero que no es un globo de ensayo, que esto se hace. Porque entonces tú lo que tienes es un globo de ensayo para generar la discusión, quemarlo y después quemarlo en el Congreso con una mayoría. Son métodos viejos. Pero métodos que son, que lo que te generan es algo negativo, porque, señores, si tenemos... Eso no se puede oír. Si nos ponemos a inventar con una reforma fiscal, pero dejan ver, don Luis, que hay mala fe de por medio. Yo no digo mala, yo no llego a mala fe. Es la falta de decisión de vamos a discutir esto con apertura. Eso es a lo que yo me refiero. Porque no hay discusión con apertura, donde tú escuches a la gente, donde tú mandas los estudios, donde tú, ok, mira, aquí hay un tema de X naturaleza, vamos a hablar con la Asociación de Industria, con el CONEC, con quien sea, con economistas. Tú te genera una dinámica que mejora los proyectos, que le aportan. Cuando tú haces cosas así, a veces te resulta peor. ¿Por qué? Y aquí lo hemos hecho antes, porque esto no es la primera vez que lo hacemos.
Y cuando aquí se hacen reformas malas, ¿usted sabe qué sucede? Que el efecto es negativo. Sí. Se genera más informalidad, los ingresos acaban cayendo, tienen un impacto inicial de un 1 o 2% del PIB y en 4 o 5 años volvemos al mismo 14. Igualito. Y entonces la gente que paga más, la gente que paga, pagamos más. Y comenzamos lo mismo. Entonces aquí hay que discutir esto de manera diferente. Y por eso, reitero, suscribo plenamente esa sugerencia, esa advertencia, esa observación que dos tipos tan experimentados como Jaime y Andy están haciendo. Y ojalá que en el gobierno haya espacio para entender eso. Y yo sé que estamos cortos de tiempo, y por eso siempre, y todavía hoy día, me quejo de que el presidente decidiera gastar capital político en una reforma constitucional absolutamente innecesaria. Aquí deberíamos estar discutiendo ahora la fiscal, con esta misma intensidad. Pero decidimos la constitucional, que reitero, no sirve para nada. Eso y nada es lo mismo, no aporta nada. Pero fue lo que se decidió. Amén. Ojalá que con lo otro se haga diferente por el bien del proceso de reforma. Que yo sé que el presidente Abinader quiere dejar ese legado de reformas importantes para la sociedad. Y lo puede hacer porque tiene el capital político para hacerlo. Pero tiene que llevarla bien para que le quede bien. Bueno, ayer Una sola se produjo... palabra, Dani, Andy y o sea, faltan estudios sesudos para sustentar la reforma. Pero es Las verdad, reformas, Sí, es sí. verdad. las reformas, Pero que faltan yo que estudios conozco- sesudos. Yo que conozco a Andy, estuvo bien, o sea. Hice una expresión de eso. Pero no es el único que lo dice, hay otros que lo dicen. No, pero él viene con Pregúntele a Milton Ray Guevara. tiempo. Hable una conversación con Milton Ray Guevara. Sí. Hay mucha gente que lo dice. Además, mire, el Estado no es, esto no es un juego, el Estado es el Estado. Y de lo que estamos hablando son de cuestiones sumamente importantes para el futuro, para la convivencia civilizada de los ciudadanos que vivimos en este territorio que se llama República Dominicana. Creo que es importante. Por eso cito esa brillante exposición de Andy y de Jaime, que yo comparto en buena parte.